Santo Padre, Santo Dios que estás en los cielos, cuán grato y misericordioso eres tú, Señor, que nos permites adorarte en libertad todavía en este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque abriremos tu palabra, tu Santa Escritura y los testimonios para saber, Señor, en los tiempos en que estamos pisando. Y aquí son tiempos solemnes para cada uno de nosotros. Nuestra vida eterna está en juego. Y aquí que nosotros conocemos por muchos años que hay dos caminos, pero tú siempre instas mediante tu Santo Espíritu a que podamos transitar por el camino de la vida y no tornar por el camino de la muerte. Bendito seas tú, oh Dios, que nos das la opción para elegirte, para escogerte. Por eso que en este día, en esta mañana, nosotros decidimos servirte a ti y escogerte a ti como nuestro Rey, Señor. Amén. Bendito seas tú, oh Dios, en este día. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Cuando Jesús, versículo 1, salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué fue la pregunta que le hicieron los discípulos? ¿Cuándo van a hacer las cosas? ¿Cuándo van a hacer las cosas? Y hoy en día, ¿y qué señales? Y hoy en día lo mismo preguntamos también. Ya han pasado muchos años. Y seguimos preguntando: ¿cuándo será la venida de Cristo? ¿Y cuándo serán las señales de su pronto regreso? ¿Sí o no? Es lo mismo que preguntamos. Pero Jesús tuvo una preocupación. Él les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Qué vendrán? Muchas personas que van a engañar diciendo: yo soy el Cristo. O sea que esto tiene que ver con un engaño muy grande y una preocupación de parte de Cristo. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto tenga que acontecer. Pero aún no es el fin. Pero los discípulos, ¿cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo van a ser las señales? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Y muchos qué? Nuevamente los falsos maestros. ¿Sí o no? ¿Cuál era la preocupación más grande de Jesús? Los falsos cristos. Los falsos cristos era la preocupación de él. Y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se va a enfriar, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Quién va a ser salvo? Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días van a ser acortados. Entonces Jesús vuelve a decir: entonces, versículo 23, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿no? No creáis. Otra vez vuelve a decir: ¿de quién es?
de los falsos cristos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos. Nuevamente. Falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible. ¿Cuál era la preocupación de Jesús? Quedó muy claro. Muchas veces repite. Porque eso es lo que más le preocupa. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones, ¿sí? y dejamos a alguien cuidando y le repetimos, mira, yo te dejo la llave acá. ¿Sí? Yo te dejo la llave acá. Le volví a repetir porque es lo que más te preocupa. Lo que más le preocupaba a Jesús era muy diferente de lo que le preocupaba a los discípulos. Los discípulos, ¿qué les preocupaba? Querían saber la fecha, cuándo va a venir, y qué señales, para un poquito más claro. Pero la preocupación de él no era ni la fecha ni cuándo, sino la preocupación de él es que van a venir muchos falsos cristos, van a venir muchos falsos maestros y los van a engañar. Se los van a meter en la bolsa. Versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, ¿qué significa esto? Que la venida lo van a ver todos. Él no les dijo algunas cosas, pero les dijo la venida lo van a ver todos, no se preocupen, todos van a ver la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer. Y la luna no va a dar su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá, ¿qué? Lo que querían saber los discípulos. La señal. ¿Y cuál es la señal? La nube. La pequeña nubecita en la que estamos esperando nosotros. Esa es la señal. Y el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Cuando vean venir a Cristo sobre esa nube, pero esa nube ¿qué es? Una nube de ángeles. ¿Saben lo que va a hacer? Y nosotros tenemos el privilegio, por la luz que fue recibida a nosotros como pueblo adventista, vamos a poder ver, si somos fieles, la aparición de esa pequeña nube, que no todos van a ver la pequeña nube. Y ahí viniendo... ¿Va a ser algo así como la foto? Sí, él va a venir de ahí, de la entrada de Orión. Y vendrá con miriadas y miriadas de ángeles. Y vendrá con corona, dice Jesús. Una corona dentro de otra. ¿Cuántas coronas trae Jesús? 7. Aparte de las que viene a dar a las personas, ¿no? Como galardón. 7 coronas. ¿Alguna vez se imagina una corona de 7 diademas? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a su escogido de los 4 vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Eso es lo que nos está diciendo. De cierto os digo, versículo 34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo, la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sus palabras qué? No van a pasar. Cielo y la tierra va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que no va a pasar? Cielo y tierra sí, pero no las palabras de él. ¿Y qué fue lo que dijo? Va a haber señales, sí, pero la preocupación de él, falsos cristos, los falsos cristos, los falsos cristos, los van a engañar, los van a engañar. Esa es la preocupación de él. Ahora, él lo dijo mirando al futuro, y nosotros ahora estamos parados en ese futuro. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día? Lo que está sucediendo es que estamos siendo engañados. ¿Por quién? Por el falso Cristo, los falsos maestros. Versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Alguien puede saber el día y la hora de Cristo? ¿Cuándo va a venir Cristo? ¿Puede saber alguien? ¿Pero cuál fue la preocupación de Jesús? Los falsos cristos. ¿Y los falsos cristos qué iban a enseñar? Falsas fechas. Bien, Pablo. O iban a poner una fecha. Bien, Pablo. Agustín. Los falsos cristos nos van a enseñar la preocupación de Cristo, sino que ellos van a mostrarle lo que querían saber los discípulos. ¿Qué querían saber los discípulos?
Día y hora. Día y hora. Y ellos van a comentar. ¿Qué queremos saber nosotros hoy en día? Día y hora. Servidito. Entonces los falsos cristos nos dan lo que nosotros queremos y nosotros lo comemos. Entonces, miren, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Quién le preguntó? Nuevamente los discípulos. Y ya Jesús ya se estaba por ir, no aprendieron en 3 años y medio y ya se estaba por ir él. Y les dijo, versículo 7, no os toca a vosotros ¿qué? Saber los tiempos o las sazones que al Padre puso su sola potestad. ¿Qué querían saber ellos? Día y hora. Y ese es el error del hombre. El hombre quiere saber día y hora, fecha. ¿Cuándo? Bueno, hoy en día estamos en esos últimos tiempos que muchos profetas quisieron vivir en estos últimos tiempos porque están los falsos cristos dándole de comer a las personas. ¿Qué quieren saber las personas? Día y hora. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas que hoy en día están enseñando, basado en la Biblia y los escritos de la hermana White, en cuanto a los 6.000 años. ¿Escucharon alguna vez los 6.000 años? Hay muchas citas de los 6.000 años. Hay muchas citas. Más de 32 citas hablando de los 6.000 años. ¿Y cuándo se cumplen los 6.000 años? Porque dice en una cita de la hermana White que los 6.000 años de pecado, ¿sí? Ahí se iba a terminar y ahí iba a llegar la liberación, ¿sí o no? Entonces, si está hablando de 6.000 años de pecado, entonces cuando se termine viene Cristo, ¿sí o no? Esa es la fecha que siguen los rabinos judíos, ¿no? Sí, bueno, en el año 50. hay que ver dónde lo ubicamos los 6.000, pero muchos, bueno, yo tengo este segmento de 6.000 años, entonces yo lo coloco en cierto punto que tiene que ser el correcto y cuando termina, listo, tengo día y hora, ¿sí o no? Esto es matemática. Entonces, porque hasta la época de Cristo hay tantos años, ¿sí o no? Hay otros que están predicando que Cristo viene, según las cuentas de los 6.000 años, en el año 2031, ¿sí o no? Hay mucho. ¿En qué se basa? Bueno, la fuente más fuerte es los 6.000 años. Elena de White habla de 6.000 años, ¿sí o no? ¿Cuántos escucharon de esa cita? O de esa cita. Que terminan los 6.000 años y viene Cristo. Yo cita no. Sabía eso por los judíos, pero no por... Hay muchas citas, ¿sí? Y la hermana White dice que terminan los 6.000 años y da a entender como que viene Cristo. Pero es verdad que la hermana White dijo eso. 6.000 años de pecado. ¿O no? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo que están enseñando hoy en día es que los 6.000 años se completan en el año 2031 y ahí es cuando viene Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántos vieron esto? Yo sé. Hay muchos que están enseñando esto, ¿sí? Y si yo no estoy basado en la escritura y los testimonios, ¿qué pasa? No van a engañar. Creemos la mentira. Claro, porque nosotros estamos en este último tiempo y vendrán los falsos cristos y van a engañar, si fuera posible, al escogido. Entonces, muchos escogidos van a ser engañados. Entonces, el espíritu de profecía habla sobre los 6.000 años. No es que no habla, hermano. Entonces, hay muchas citas que usted puede encontrar. Aquellos que destruyen la tierra han tenido un largo periodo de prueba. Por 6.000 años Dios ha tratado con la ignorancia y la maldad de la humanidad. ¿Sí o no? Ahí está, Manuscript Relief, página 174 del año 1899. Habla de los 6.000 años. Consejo para los maestros. Ahí habla los ignorantes, los degradados, la continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años, ¿sí no? ¿Habla de 6.000 años? Habla de los 6.000 años. Hay muchas citas. Por espacio de más de 6.000 años la tierra con su belleza y sus dones para la subsistencia ha dado testimonio para el amor del Creador. No podemos evitar no leer esa cita. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor, muerte, y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Entonces, cuando yo leo esta cita, digo, bueno, entonces terminan los 6.000 años y viene Cristo. Entonces, lo que están enseñando de que hoy en día esta ola, ¿no es cierto?, de enseñanza, de teoría de que en el 2031 va a venir la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque los cómputos dan a entender que los 6.000 años estarían terminando ahí.
Ahora miren una cosa, vamos a pasar siempre a algunas cosas. Miren esta. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 215. Durante su experiencia de casi 6.000 años, no ha perdido nada de su habilidad ni de su astucia. Durante todo este tiempo ha observado detenidamente todo lo que concierne a nuestra especie. ¿Qué dice la cita? ¿Cuántos años? Dice casi. Casi, ¿son 6.000? No. ¿Casi son 6.000 o no? No. No es. Yo no son. puedo decir que son 6.000. Claro. Si yo digo son 6.000, ¿estoy mal? Sí, porque está diciendo La casi. cita dice 6.000, casi. Claro. Se nos llega todo. La única esperanza, página 169. Este planeta ha sido visitado por los ángeles con el mensaje de la redención, y en las colinas y valles ha resonado sus cantos de regocijo. Los pies del Hijo de Dios recorrieron el suelo de este mundo durante más. 6.000 años. ¿Qué decía antes? Casi. Casi. ¿Y ahora? Más. Más. ¿Puedo decir que son 6.000? No. No, Tengo casi, tengo más. no es exacto. No es exacto. Y aquí, Exacto. acá se pone más complicado. El punto de vista que la semana de la creación tuvo solamente 7 días literales y que el mundo actualmente no tiene, sino alrededor, hermano. Un estimativo. Alrededor. Casi, todavía no ha llegado. más, alrededor. ¿Puedo decir que hay 6.000? No. Y si yo digo que hay 6.000, Jamás. Está mal. estoy torciendo algo, Está hermano. torciendo la escritura. Esto es la matutina Ser Semejantes a Jesús, página 150. Consejo para los maestros. Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención. Los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante... Casi. Casi. Acá hay algo que está mal, ¿no? Huele mal esto. Si yo me pongo terco de decir son 6.000 sí o sí. Hay muchas citas hablando sobre, bueno, conflicto de los siglos. Van a encontrar el capítulo 33, 6.000 años, ¿sí? Muchas citas, pero yo no puedo decir son 6.000. Usted tiene citas que dicen casi, tiene citas que dicen más, citas que dicen alrededor. Ahí decía cerca. Sí, acá, ¿no? En el conflicto. Anterior, ¿no? Mm. Bueno, vamos pasando algunas citas. Esto es para que ustedes tengan idea de que hay muchas citas, ¿ah? El deseo de la gente habla también sobre los 4.000 años. Entonces tenemos una fecha. Pero estas personas que enseñan, bueno, esto le ponen un final. ¿Ven? Ahí tenemos, aquí venció Cristo en lugar del pecador 4.000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Ahí habla de los 4.000 años en la época de Jesús. Jesús. Entonces, si en la época de Jesús 4.000, hay que agregarle 2.000 años más y hacemos los 6.000. Y ahí completamos y sacamos la fecha de la venida, el retorno de Cristo, que tanto Él anunció, porque los discípulos querían saber fecha. Pero, poco como yo les mostré tantas citas, ustedes pueden encontrar tantas citas de la hermana White sobre eso. Hay un pequeño libro, un pequeño folletito que escribió este hombre, William Miller. ¿Quién era William Miller? ¿Quién era William Miller? De 1844, ¿no? Eso, era uno de los pioneros, uno de los estudiosos, uno de los que originó, uno de los que dio el empujón a la predicación de la segunda venida de Cristo. No es que él haya sido el único que predicó la segunda venida, ¿o sí? No. No, no es que él tenía una capacidad intelectual que otros no tenían, ¿o sí? No. No, No. él estuvo en el tiempo y el momento de la apertura del librito. Él fue obediente, fue temeroso, fue humilde para estudiar la Biblia. Cosa que posiblemente otros, porque ya se predicaba la venida de Cristo en muchos otros países, ¿sí? En Europa, en África, se predicaba de la segunda venida. Pero este hombre, ¿no es cierto? Dios le reveló muchas cosas, ¿sí o no? En el estudio de la Escritura. ¿Cómo estudiaba él? Él tenía una forma particular de estudiar la Escritura. Él avanzaba versículo por versículo. Podríamos decir un año bíblico haciendo él la Biblia. Sí, y él avanzaba versículo por versículo hasta poder entender el versículo. Este versículo ya lo entendí, sí, bueno, recién pasaba al otro versículo. Y cuando no entendía, no pasaba a otro.
Y él con una Biblia, ¿sí?, y una concordancia, estudió la Biblia, procurando poner a un lado toda opinión. Esto es algo que son palabras de él, ¿sí? Esto se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 320. Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario, comparó pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y la concordancia. ¿Hay concordancia hoy en día para comprar, para conseguir? Sí, Hay, hermano. sí. Bueno, él estudió con la Biblia y la concordancia. No tenía computadora, no tenía Windows, no tenía tablet, no tenía nada de eso. Solamente con eso. Prosiguió su estudio de un modo regular y metódico, empezando con el Génesis, leyendo versículo por versículo. No pasaba adelante, sino cuando el que estaba estudiando quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Cuando él encontraba algún pasaje oscuro, solía compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Entonces, hay personas que por un texto hacen una religión. Sí, Una doctrina más que nada. sí, hacen una religión. Pero no, él cuando veía algo, trataba de comparar con otro. O sea, tenemos que tener varios textos, ¿sí o no? Sí. Tenemos que tener varios textos. Ahora, ¿podemos decir que William Miller no era un hombre piadoso? Sí, Temeroso. ¿Podemos decir que él era un impío? no, ¿Podemos decir que la gracia de Dios no estaba sobre William Miller? No. no podemos. ¿Podemos decir que él estuvo equivocado en muchas cosas? Como muchos lo pudo. Ah, pero él le erró en el cálculo. Él dijo que la venida de Cristo iba a ser en el 43. ¿Sí o no? Ah, eso sí. Ahí erró. No, pero también tenía un de Dios. Dios le mostró lo que le tenía que mostrar, ¿sí o no? Sí, Sí. ¿Él era piadoso? Sí. ¿Él era convertido? Sí. Por eso Dios le mostró lo que le mostró. Y no otro. O sea, podemos decir cabalmente, nosotros podemos decir que era un hijo de Dios. ¿Sí o no? sí. O pecamos al decir nosotros, no, William Miller era un hijo de Dios. No, era un hijo de Dios. No, aparte, Podía equivocar, era un hombre. si él se equivocó cuando dio esa fecha fue porque malinterpretó algo, pero Dios permitió que sucediera a propósito por una razón, no Sí. porque él no haya estudiado bien o haya comprendido mal. Claro. Lo que él estudió estaba bien, pero lo que pasa es que Dios permitió eso que suceda para que él pudiera entender otra cosa. Eso. Pero yo me puedo tomar, vuelvo a repetir, me puedo tomar la libertad de decir, era un hijo de Dios. Sí. Sí, Que él, hoy en día, ¿dónde está? descansando. Bajo tierra, ¿no? Pero puedo llegar a decir yo, él descansa en la esperanza de que cuando Cristo venga lo va a resucitar. ¿Puedo decir eso? Sí. 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 Mucho. Va, eso también es muy, no podemos decir nosotros. Descansa. Ahí está, ¿ves? Por eso yo les preguntaba, si ustedes me dejan decir, yo puedo decir, este es un hijo de Dios. Cuando Cristo venga lo va a resucitar. ¿Ustedes me permiten decir eso o no? Yo Sí. creo que sí, porque el Espíritu Profecía lo dice. Miren, hay un libro que se llama Primeros A mí no se Escritos. puede decir. ¿Sí? Leí algo muy interesante de William Miller, a ver si lo encuentro. Ni de uno a veces no puede decir, uno a veces ni se conoce. No, pero está ahí. Eso es lo que yo, claro, lo que yo le preguntaba a ustedes, si ustedes me dejan decir eso. Sí. Denme 2 segundos. A ver si- En la parte del sueño de Milo. Hay una... Déjenme ver. Pasando. Miren, yo les voy a leer una parte muy interesante. El Primeros Escritos. Esto generalmente este libro lo tienen todos ustedes, ¿no? Primeros Escritos, La ahorita sí. también la tienen, Sí, sí. sí. Si Guillermo Miller hubiese podido ver la luz del tercer mensaje, habría quedado explicadas para él muchas cosas que le parecieron oscuras y misteriosas, pero sus hermanos le profesaron tanto interés y un amor tan profundo
que a él le pareció que no podía apartarse de ellos. Su corazón se inclinaba siempre hacia la verdad. Luego miraba a sus hermanos y estos se oponían a ella. ¿Quién se oponía? ¿Miller? No, los hermanos le hacían la vida imposible, porque él decía la verdad y los hermanos se le oponían. ¿Podía separarse de aquellos que habían estado a su lado mientras proclamaba la venida de Jesús? ¿Qué proclamaba él? La venida de Cristo. ¿Era mentira o era verdad? Acá dice que él proclamaba la verdad. Consideró que de ninguna manera querrían ellos extraviarlo. Dios permitió que cayese bajo el poder de Satanás, o sea, el dominio de la muerte, y lo ocultó en la tumba para resguardarle de aquellos que procuraban constantemente apartarle de la verdad. ¿A quién? A Miller. A Miller lo querían apartar de la verdad, pero el hermano cayó, ¿y qué pasó? Dios lo mandó a descanso. Él feneció, falleció. Ahora vean lo más interesante. Dios permitió que cayese bajo el poder de Satanás, o sea, el dominio de la muerte. Y lo ocultó en la tumba para resguardarle de aquellos que procuraban constantemente apartarle de la verdad. Moisés también erró como William Miller. Hay un pecado que cometió también William Miller, así como Moisés en las aguas de Meriba. Moisés erró cuando estaba por entrar en la tierra prometida. Así también William Miller erró cuando estaba por entrar en la Canaán celestial. ¿La sabían esa cita? No, yo no lo sabía. Al permitir que su influencia se opusiese a la verdad. Otros le indujeron a esto. Otros le indujeron a Moisés a cometer ese único pecado delante del pueblo. También a Miller, ya grande y achacado por los viajes, lo obligaron también a que caiga en el último momento. ¿Qué página está? Estamos leyendo la página 258. ¿Y el primero escrito? Sí. Otros le indujeron a esto. Otros tendrán que dar cuenta de ello. Pero los ángeles de Dios velan sobre el precioso polvo de este siervo de Dios. ¿Qué hay en la tumba? Cuidando a... Y cuando resucite y sea tocada la última trompeta, los ángeles van a estar al lado de él para darle la bienvenida. ¿Puedo decir que este hombre es un hijo de Dios? Yo no sé, hermano, cuántos hay que fallecieron y que tienen en la tumba los ángeles cuidando ahí, esperando. ¿Por qué cuidan? Porque para que Satanás no... Como Moisés. Ellos acá nos da a entender que están esperando que él se levante. ¿Desde qué año están los ángeles ahí? 1844. No, ¿de cuándo murió? 1849. 49, claro. Hay ángeles desde el año 1849. ¿Y qué está haciendo? Están esperando que resucite. Y no se aburren. No, ellos se alegran de obedecer lo que... Dios le dijo, quédense ahí, cuando él se levante, lo reciben. Y a veces nosotros unas 2, 3 cositas que Dios nos dice ya nos cansa, ¿no? Y ellos están ahí. No hay impedimento para ellos, ellos están esperando. O sea, que podemos decir que Miller ya era un hijo de Dios. Claro que era un hijo de Dios. Entonces, él, con la Biblia de la edición 1611 y una concordancia de Cruden en lo que estudiaba, hermano. A veces nosotros con tanto libro no entra el coco, ¿no? A veces sí. Y él con 2 libritos. Así también como los ángeles están con Miller, también con Elena, ¿no? Bueno, yo he leído... Ella no dice. Bueno, yo he leído lo de Miller, no he leído de Ellen White, pero Ellen White podemos decir que también Sí, una persona que llevó un ministerio durante muchos años. Por sus Pero frutos, sí, sí. lo más interesante, lo que a mí me deja absorto es cómo este hombre con 2 cositas estudiaba. ¿Cómo? ¿Era una mente prodigiosa Sí. o era el Espíritu de Dios que lo guiaba? Yo me inclino por que no era una mente prodigiosa, sino que era un hombre que crecía en sabiduría porque estaba con Dios. Entonces, por eso que... Bueno, él hizo un folleto simple de reglas de interpretación de la Biblia. Entonces, esas reglas hoy en día están olvidadas, pero todavía siguen escritas. Él las escribió con mucha oración, con mucho desempeño. Él era un hombre de Dios, era conducido, hasta yo diría que el Espíritu de Dios lo guió para hacer esa regla de interpretación mediante la Biblia. Esas reglas no se pueden torcer. Es como la regla de centímetro.
del metro. Un metro es un metro. Si yo agarro, digo 2 pulgadas y media son 2 metros. 1 metro. Estoy mal. Si yo digo 5 metros son 3 pulgadas. Estoy mal. 1 metro es 1 metro. Bueno, él también hizo una regla. Y esas reglas no se pueden romper. Extracto de la obra de Miller. Volumen 1. Al estudiar la Biblia, he encontrado que las siguientes reglas han sido gran servicio para mí y ahora las doy al público por pedido especial. Cada regla se debe estudiar bien, en conexión con las referencias bíblicas, si el estudiante de la Biblia será beneficiado por esto. Eso es lo que escribió él. Una simple regla, hermano, no tiene ni 200 páginas, ni 100, no, debe tener 8 o 10 páginas, debe tener esa regla de interpretación. Y hoy en día, que tenemos el internet, es mucho más fácil, ¿sí o no? Es fácil, Y en hermano. el internet está. Ahí también usted pone tiki tiki, le aparece ahí y tiene todas las interpretaciones. Regla de... El tema es hacer el tiki, ¿no? Y ahí aparece todo. Bueno, entonces, regla número 1. Cada palabra debe tener su relación de vida sobre el tema presentado en la Biblia. Está hablando de un tema. No saltemos a otro. Tiene que tener una conexión, una relación de vida. Esa es la regla número 1. No podemos torcer eso. Entonces, por ejemplo, los que enseñan sobre de que Cristo va a venir el año 2031, ¿cómo sacan eso? Y ellos dicen, miren, Jesús murió en tal fecha, entonces el pecado de Adán fue en la eternidad, en el año 31, 33. ¿Y de dónde sacan? Está muy interesante, sí, pero ¿de dónde lo sacan? Cristo cayó, Adán cayó en el año 31, 33 de la época de la eternidad. No estaba yo y cómo estaba él. ¿Cómo sabía eso? Por favor, ¿me podría mostrar una cita? Sí, hay cita, pero no, yo no, hasta ahora estoy esperando la cita y no aparece. Regla número 1. La 2. Toda la escritura es necesaria y se puede entender por diligente aplicación y estudio. ¿Se puede entender? Sí. Claro, ¿qué hay que hacer? Aplicación y un poco de estudio, nada más. Ah, no, vos no lo podés entender porque, no, solamente yo lo puedo entender. ¿Sí? No, pues, ahí estamos mal, hermano. Ahí lo puede entender cualquiera. ¿Qué era él? ¿Fue a universidades? ¿William Miller? No, ¿qué era William Miller? Campesino era. Claro, era un hombre que venía de la guerra, ¿cierto? Se salvó hasta eso, lo que le dejó tumbando la cabeza de los cañones. ¿Y por qué murieron tanto y yo no morí? Entonces, el Espíritu Santo ya estaba trabajando sobre él. Entonces él dijo, bueno, será por algo, tengo que hacer algo. Ay, Dios me preservó por algo. Entonces, él entendió que era por algo. Granjero. No tenía estudio. Y sabía tanto. Hoy en día también, ¿no? Hay cuántos granjeros están saliendo. Ay, ¿y ese dónde estudió? ¿Y ese si tiene credenciales? ¿En qué? ¿En dónde se recibió para enseñar? Nosotros tenemos que estudiar en algunos lugares así para enseñar la palabra de Dios. No, hermano. Cada vez Dios va a sacar de estas personas que no han estudiado en grandes colegios para poner los exhortos a esas personas, a esos sabios. Porque Dios no está con los doctos. Dios está con el contrito de corazón, no con los doctos. Entonces, cualquiera puede entender la Biblia estudiando. Cualquiera puede tener mucha comprensión. Regla número 3. Nada revelado en la Escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan en fe sin vacilar. Entonces, una vez yo me encontré con una persona que enseñaba sobre la venida de Cristo en el año 2031 y me decía, usted tiene que estudiar. Usted no está viendo, acá dice, Miller dice que nada será oculto. Cuando yo le pedí, dígame la cita, déme la cita de los testimonios donde dice que Adán cayó en tal año y de que ahí usted saca, no hay, hermano, ni en castellano, ni en inglés, ni en chino, no hay, no existe. Es lo que dice William Miller. Regla número 4, para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Entonces permita que cada palabra tenga su influencia de vida. Y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en el error. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que juntar todas las citas. Y si no hay contradicción, dale para adelante. Pero si hay contradicción, no, hermano, no van a sacar cosas que no, nada que ver. No saquen cosas del contexto. No saquen cosas que es una parábola y la quieran hacer literal.
Como la parábola del rico y Lázaro. Una vez yo iba en el micro, iba viajando con un pentecostal y me decía, él me decía, ¿no? El tema del infierno y todo, ¿no viste? Que en la parábola habla. Pero vos crees que hay infierno, sí, la Biblia dice. Y bueno, mirá, yo no tengo la Biblia ahora, le decía. Y digo, ¿me podés buscar eso? Y entonces trajo la Biblia, justo viajaba él con el pastor, ahí estaba viajando. Y me mostró. Le digo, ¿cuál es el título que no leo? La parábola del rico y Lázaro. ¿Y qué es parábola? La parábola es una enseñanza, pero la enseñanza ¿es real o es ficticia? No es real, es una parábola para que vos entiendas. Ah, o sea que no es real. Es como que yo te cuente la historia de la tortuga con el conejo que empezaron a hablar. Claro, algo así me dice. Y bueno, ¿pero el conejo habla? No, ¿cómo va a hablar el conejo? Me dice. ¿Y la tortuga corre? No, ¿cómo va a correr la tortuga? Es una... A ver, yo te voy a explicar, me dice. Es una enseñanza, una moraleja para que vos entiendas, me dice. Y bueno, entonces, ¿cómo haces vos cuando lees la parábola? Te está diciendo que todo lo que está ahí no es real. Entonces, ¿por qué vos sacas de que el infierno es real? Solo que eso dice Elena de White, que él habló en esas palabras porque era en el momento en que ellos hablaban del infierno, para que ellos entiendan, pero que no era real. Claro. Por eso acá William Miller puso esto como regla número 4, hermano. Hay que estudiar todo lo que hay sobre ese tema. La escritura, 5, debe ser su ¿qué? Su propio expositor. ¿Conocen ustedes, bueno, creo que lo estudiamos hace 2 sábados, la estatua de Nabucodonosor? Daniel 2. ¿Sí? La cabeza, ¿qué representa? ¿Sí? Un hermano me dijo, representa Siria. Otro me dijo, representa el imperio de los egipcios. Porque los faraones que tenían su turbante en los centros del Alto y el Bajo Egipto dominaban la tierra. Ellos fueron un poder antes que Babilonia. ¿Sí o no? Ahí está. Ellos son la cabeza. Muy interesante. Otro me dijo, no, la cabeza son los súmeros. ¿Quién? ¿Cómo hacían las batallas antes? Era todo a pie, lanza y espada. Pero los súmeros se le ocurrió hacer los carros con ruedas. Ellos son la cabeza. Ellos dominaban toda la parte de la Mesopotamia. Los que dominaban la Mesopotamia eran todos los que manejaban todo el mundo conocido. Los súmeros hicieron eso. Porque ellos no representan la cabeza. Tienen que representar la cabeza, me decía este hombre. ¿Pero qué dice William Miller? La escritura es su propio expositor. ¿Quién tuvo el sueño? En el Daniel 2. Nabucodonosor. ¿Quién le interpretó el sueño? Daniel, un hijo de Dios. Daniel le dice, está escrito en la Biblia que le dice quién era la cabeza. Sí, le dijo, tú eres esa cabeza. ¿Y él qué era? ¿Era sirio? No. ¿Era egipcio? No. ¿Era súmero? No. ¿Qué era él? Babilónico. El primer imperio era Babilonia. ¿Porque lo digo yo? No, la dice la Biblia. ¿Qué dice Miller? Si dice la Biblia, así está escrito. ¿Sí o no? Estas reglas, hermano, no se pueden torcer. Es un principio. Bueno, hermano, tenemos 7, 8, 9, 10 reglas, 11, 12, 13, 14 reglas tenemos, hermano, para estudiar. Simple. Y nosotros nos complicamos. Y eso está en internet, ¿cómo hay que buscar las reglas? Si usted pone regla de interpretación de William Miller, tiki tiki le aparece. Y si usted quiere ver la luz de la verdad presente, lo imprime también acá. Ahí se sigue, imprime las reglas, ahí se lo da. Hermano, es fácil tener esto. Ahora, es tan delgadito que parece que no sirve. Pero con eso es la regla. El texto en su contexto. Si no, destrozamos todo. Como una vez un hermano me dijo, el oso de Apocalipsis 13, de Daniel 7, el oso es Gran Bretaña. ¿Y por qué Gran Bretaña? ¿No ves que en la bandera está el oso? Pero hay otros países que también en su bandera está el oso.
Así me decía. Hermano, eso es hacer violencia con la Biblia. Agarrar y hacerlo. Bien. Y bueno, yo creo esto, y yo creo esto, y yo creo aquello, y vamos a terminar. Y que el otro es Rusia, y que esto, aquello. Nada, terminamos cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso que Dios dijo que hay unas reglas. Ahora, ¿qué dijo Elena de White sobre Miller cuando vio este folleto? Agarró los pelos y se... No, mire lo que dijo Ellen White. Aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes proclaman el mensaje del tercer ángel? Nosotros. ¿Sí? Y ahí los que están viendo también por internet, hay muchos que proclaman. Bueno, mire, él dijo esto. Están buscando la escritura bajo el mismo plan que William Miller adoptó. En el libro pequeño titulado Vistas de las Profecías y Cronología Profética, William Miller da la siguiente regla simple pero inteligente e importante para el estudio y la interpretación. ¿Aceptaba Elena de White lo que escribió Miller? Claro que lo aceptaba. Yo creo que lo llama como padre Miller. No, bueno, es cuando hicimos el, ¿cómo se llama? La traducción. Ahí. Pero no es que le está diciendo reverendo o eso, no en ese sentido. Pero, ¿qué dijo ella de él? Y esto está Revivan Herald, 25 de noviembre de 1884. Pero hay que saber si ese Revivan Herald existe, sí, hermano. Usted puede poner Revivan Herald 25 de noviembre y le va a aparecer tal cual estaba en ese año. Hoy en día tenemos la foto de las Revivan Herald. ¿Cecilia? ¿Sí hay o no? Hay, ¿no? Uno puede poner y aparece tal cual el original. Hasta usted puede encontrar la revista de octubre de 1844, donde dice El fin. La puede encontrar. Bueno, entonces Ellen White le dijo, muy buena la interpretación, esto es de Dios, siga. Entonces, estas reglas son las que tenemos que usar si nosotros queremos poner fecha para la venida de Cristo. Entonces, nosotros tenemos la teoría ahora de estas personas que ponen fecha. Y nosotros tenemos la palabra de Dios para ver si está bien o está mal. Tenemos los testimonios para ver si está bien o está mal. Entonces, el gran engaño es que nosotros creamos en que Cristo va a venir tal fecha. Y hay hombres que ponen esa fecha, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que ellas hay serán quemadas. Y esta persona que me decía, hablaba conmigo, también me decía, bueno, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cuándo viene el ladrón? Cuando menos lo esperas. ¿Cuándo viene el ladrón? Cuando menos lo esperas. ¿Cuándo viene el ladrón? Generalmente de noche, cuando estás durmiendo. Entonces el hermano me dijo, el ladrón viene a la noche. Sí, es lo que dice la escritura. Y bueno, ya sé que va a venir de noche, me dice Jesús. Y después me dijo, la escritura dice a medianoche, ya tengo el horario, las 12 de la noche. ¿En serio me está diciendo, hermano? Sí, ¿lo está leyendo? Tengo la hora, las 12 de la noche, tengo que va a ser de noche y tengo que va a ser el año 2031. Viene Jesús en el año 2031 a las 12 de la noche. Me falta el mes, me dijo. Y el año, el año ya me lo dijo. Ay, hermano. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, mas como los días de Noé, así será la venida del... Pero después me dijo algo, me tiró una bomba que me dejó pensando. Me dice, él dijo, pero el día y la hora nadie sabe. Pero nunca dijo, nadie sabrá. Sí, es verdad. No dijo que nadie va a saber el día y la hora. Muy interesante lo que me está diciendo, hermano. Entonces, por eso que lo que yo le estoy mostrando es ese que nadie sabrá. Ahora sí podemos saber. Es lo que digo Jesús. Pero después del sellamiento se va a saber. Ahora yo puedo saber, dice. Antes no. Mire, entonces, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así me decía esa persona, de noche, a medianoche. Hermano, ¿usted sabe cuándo, en qué vigilia va a venir Jesús? Sí, a medianoche. Claro, pero la noche estaba partida en varias partes. Tenía varios segmentos la noche en la época de Jesús. Los romanos habían puesto segmentos a la noche. Qué interesante, no sabía esto, claro. Tenía 4 vigilias.
Pero aparte no se toma eso de como ladrón en la noche como para dar un ejemplo. Claro, de que porque no él dice- sabemos, ¿no? Porque, hay porque él un dice- horario. Porque él dice que la medianoche era las 12 de la noche. Pero los romanos, en la época de Jesús, la medianoche no eran las 12 de la noche. Averigüen sobre eso. Porque la noche de los romanos, en la época de Jesús, tenía 4 vigilias. Entonces me parece que ahí no le va a encontrar. No le va a encontrar la fecha. ¿Se sabe el año de la venida de Cristo? Él dice que sí. ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? Claro, están poniendo fecha por donde quiera, hermano, año 31, 2031, ¿sí o no? ¿Cuántos escucharon de esto? No. ¿Cuántos Pero- hay que predicar el 2031? Si Cristo viene el 2031. ¿No es que cuando salgan los demonios que dice que se va a poner todo oscuro hasta siempre? Bueno, esos son eventos, pero vos te tenés que preparar para este año, dicen. O sea que yo puedo seguir pescando hasta el 2029. ¿Sí o no? Sí. O hasta el mediado de 2019, 2029. Bueno, todos esos anuncios, hermanos, que hoy en día están desparramados por internet, por YouTube, sermones y sermones de horas, seminarios de 2031, todo eso. Entonces Jesús se le estaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre las huestes adventistas, y exclamaban, aleluya. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien le había guiado hasta allí, pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies. Esta es una visión que tuvo lenguaje de la venida de Cristo. Miren, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús. Cayeron fuera del sendero abajo, en el mundo sombrío y perverso. Un sendero muy angosto, y cuando uno mira para un costado, ¿qué pasa? ¡Sí! Se cae. Es muy angosto, hermano. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció. ¿Por qué puse esto? Esto está en Primeros Escritos, página 14. ¿Por qué puse esta cita? Porque esta cita es la que me dijo ese hermano. Me dijo, ¿leyó usted que aquí dice que se nos anunció el día y la hora? ¿No era que nadie sabía el día y la hora? Es verdad, hermano, le dije yo. Es verdad lo que me está diciendo. Usted me leyó de San Mateo que dice el día y la hora nadie sabe, pero no dice que nunca sabrán. Acá está la cita. Se nos anunció la hora y el día de la venida de Cristo. Sí, pero está hablando en el contexto de los 144.000, que ya están sellados, que ya pasaron las pruebas, que Dios lo eligió como pueblo, es distinto de eso. No se va a saber antes del sellamiento. Sí, un poco le dije eso, pero me dijo, ¿sabe? ¿Quién escuchó? Los que cayeron del sendero. ¿Quién es el que vio la visión? Elena Guay. Guay. Elena de Guay sabía el día y la hora, me dijo. Sí, lo sabía, pero ella dice que cuando salió de la visión Se perdió olvidó. el recuerdo de cuándo era la hora. Claro, No lo le hizo recordaba. olvidar Dios. ¿Dónde está eso? Me dice que se olvidó. Hermano, Elena Guay sabía el día y la hora. Sabía. ¿Dónde está? Me dice. Bueno, Si no, escuchen, Si no lo hubiese hermano. repetido. Escuche, el firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción, las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra al declarar Dios el día y la hora de Cristo. ¿Quién lo vio esto? ¿Quién lo escuchó? Elena de Guay. ¿Escuchó el día y la hora? ¿Sí o no? Sí, la escuchó. La escuchó, hermano. Sí. Bueno, ahora esperen. Entonces escuchó el día y la hora. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 85, párrafo 3. Esta es una porción del párrafo, las declaraciones de la página 11, 27, 15 y 34 en Primeros Escritos se refieren al mismo tiempo, al mismo evento. Contienen todo lo que alguna vez se me haya mostrado en cuanto al tiempo definido de la venida del Señor. No tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios. ¿Escuchó? ¿Sí o no? Sí, lo escuchó, pero después no tuvo el conocimiento. Oí cuando se proclamaba la hora, pero no tuve el recuerdo la hora después de que salí de la visión. ¿Se acordaba después de la visión? Claro. No se acordaba nada. No se acordaba. Porque nadie tiene que saberlo. Carta 38 de 1888. Ah, hermano, esto es terrible, ¿eh? Por eso que Miller comparaba y comparaba y comparaba.
Otra veces me ha molestado acerca de fijar fecha. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. Pero la preocupación de Cristo, ¿cuál era? La preocupación de Cristo era los falsos Cristos. Porque los falsos Cristos meten fecha, meten fecha, meten fecha. Ay, todavía estamos empezando, hermano. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea para el derramamiento del Espíritu Santo o de qué. Y esta cita, hermano, ¿por qué no la proclamo? No, esto lo tachamos, no sirve, ¿sí? No sirve. Ve que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fecha. ¿Qué son? Falsa excitación. Hacen excitar a las personas con la fecha, en vez de ir a cada día a Dios y desear fervientemente conocer sus deberes actuales. Miraban hacia adelante y hacia sus cálculos como si supieran. Ellos miraban, sacaban cálculos, ¿sí? Cristo viene tal fecha, Cristo viene tal fecha, pero descuidaban, dice, ¿qué? Sus deberes actuales. ¿Cuántos conocen a este hombre? Bueno, creo que estudiamos la sábado pasado. Anoche. Anoche estábamos leyendo de José Bey. Este está en el conflicto de los siglos. Sí, ¿quién era José Bey? Él, bien, un marinero. Él sabía bien sobre los barcos y todo eso. ¿Sí? Ayer estábamos leyendo, se pegó un chapuzón, ¿no? Bueno, Ay, que se cayó. José Bey era uno de los pioneros. ¿Quién no lo conoce? Él hizo un folleto hablando de qué. Puede ser que haya escrito un himnario también, una canción sobre un acontecimiento que le ocurrió en un barco. No sé si ahí Ceci sabe algo sobre algún himno que haya escrito. No. ¿Bates? Sí. No, No. no. Bueno, pero él escribió un folletito. Voy ¿Que que hablaba le de sé qué? Sublime gracia, ¿Por qué lo conocían a él? Porque él era un defensor y él escribió El sábado. sobre el tema del sábado. Eso lo leímos anoche. Él escribió sobre el tema del sábado. Es un buen defensor, un campeón del tema del sábado. Pero este hombre era un estudioso de la Biblia, ¿sí o no? ¿Quién va a decir que no era estudioso? Era un estudioso. Y él enseñaba lo que estudiaba en cuanto al tema del sábado y muchas cosas que él le aprendía. Él también sacaba cómputo. No se crean que él no sacaba cuentas. Y él también ponía ¿qué? ¿Sabían ustedes de eso? Hay un hecho en su vida que prácticamente no se conoce de José Bey. ¿Lo quieren saber? Miren. Luego en el momento señalado, en los 2300 días, el anciano de los días se mueve en algo que tiene rueda. Daniel 7 está contando él. Con miles de ángeles presentes, que evidente que tanto el Padre como el Hijo aquí dejaron el trono del Santo y se movieron al Santísimo. ¿Se acuerdan eso? Eso está en primero escrito. Bueno, él está comentando eso. De acuerdo también y cerca del mensaje del ángel volador en Apocalipsis 14, 6 al 7, para establecer el juicio. Está hablando del mensaje del primer ángel. Primero para decidir quién es y quién no es digno de entrar a las puertas. Eso es lo que se está llevando a cabo con el mensaje, el tema del juicio. Y Daniel, en el tema de Daniel capítulo 7, donde se establece un trono y varios tronos también. Y ahí dice, se abrieron los libros y comenzó la escena de juicio. José Bey está hablando de esa escena de juicio. ¿Por qué? Porque en esa escena de juicio se está viendo quién entra y quién no. Mientras que el novio, el sumo sacerdote, el mediador y el coronado rey de Israel están frente a él defendiendo la causa de todos los presentados en su pectoral de juicio. Como Daniel lo ve, el juicio ya está establecido, ¿sí o no? Eso dice Daniel 7. Y los libros se abren. Sí, Daniel 7. Después que este trabajo se realiza, luego viene ¿qué? ¿Está bien lo que dice él, sí o no? Se abren los libros y comienza el juicio. ¿Está bien o no? Sí. ¿Está bien? Día del año y la perdición de los hombres impíos. Hasta ahí está bien. Él enseñaba eso. ¿Sí? Él enseñaba eso. Ahora escuchen. Las 7 manchas de sangre en el altar de oro ante el propiciatorio creo plenamente que representan la duración del proceso judicial sobre los santos vivientes en el Santísimo. Todo el tiempo en que estarán en su aflicción, incluso 7 años, Dios por su voz los va a liberar, porque es la sangre que hace expiación para el alma. Entonces el número 7 terminará el día de la expiación, no la redención.
6 últimos meses de este tiempo, entendiendo que Jesús se reunirá en la cosecha con su hoz en la nube blanca. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Bey? Ya me perdí yo lo que está diciendo Bey. Pero Bey primero dice, Daniel 7, se establecen los tronos, el anciano de día, aparece el Hijo del Hombre. Daniel 7, se abren los libros. ¿Libro de qué? Libro de juicio. Y el libro de juicio, quién entra y quién sale, y quién se pierde. Eso es lo que está diciendo Bey. Pero Bey, como era estudioso, él estudiaba el tema del santuario. Y él descubrió un evento en el día de expiación que hacía el sacerdote. ¿Se acuerdan que usted, el sacerdote, entraba al Santísimo? Sí, Una vez al año. Una vez al año. sí. ¿Y cuánto duraba lo del Santísimo? Ah, ¿eh? ¿Toda una noche? Una noche puede ser. Sí, porque tenía que estar despierto, no se tenía que dormir. Tenía que... Creo que escuchaste algo de eso, sí. Todo un día duraba el día de expiación. Pero cuando nosotros le preguntamos a alguien, ¿qué sucede el día de expiación? El día de expiación, el sumo sacerdote iba, tomaba la sangre, iba, la esparcía sobre la cortina, salía, después bendecía y se terminaba todo. ¿Sí o no? Cuando le preguntamos a alguien, a un adventista, el adventista te va a decir, eso sucedía el día de expiación. Pero si duraba todo el día, ¿qué más? No, y después oraba y después el chivo y lo soltaban en el desierto y todo eso. Pero ¿qué más? Si dura todo el día. ¿Son cuántas horas? Más de 9, 10 horas, 12, 14. 24 horas. Aparte había una peregrinación cuando llevan al macho cabrío. Y eso dura un... Bueno, José Bey, como era estudioso, él vio un evento del día de expiación, de todas las cosas que hacía el sacerdote. Porque mire, para empezar, él tenía que escoger, se escogían 10 corderos para ofrecer los sacrificios. Ya nomás de entrada el día de expiación. ¿Y qué significa eso? 10 corderos. Lo que dijo Agustín, el sumo sacerdote se tenía que quedar toda la noche despierto. ¿El día de expiación? Sí. ¿Por qué? Miren las cosas que se hacían. Entonces, bueno, pero él solamente tomó una porción, que él hace algo con la sangre. ¿Qué es lo que hizo? Porque se marearon un poquito acá, ¿no? ¿Qué es realmente lo que hizo con la sangre? Miren, él dice, según Levítico 16, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Una gota de sangre, un año. Eso dijo él. Eso estaba enseñando Bey. Yo les dije un hombre estudioso. Pero ahí la fecha que está tirando es la fecha de la venida. Sí. Por eso, pero contando las gotas de sangre. Pero por el día de expiación estaba el sacerdote. ¿Es verdad que el sacerdote esparcía 7 veces sobre el velo? Sí. 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 Bueno, si es tema de juicio, cada gota... Uy, mire. Pero ¿Se entendió? ¿De dónde sacamos? ¿Se entendió esto o no? Está medio complicado. No, no está bien. Miren, bueno, vamos a ponerlo de otra forma. Eran 7 años. Vamos a mostrarlo de esta forma para que ustedes lo vean más claro y puedan sacar fotos. Yo hice un diagrama para que ustedes saquen fotos. ¿Sí? Primero vamos a ver los dibujos. ¿Sí? Esa es la sangre que se esparcía con los dedos. Se rociaba con un movimiento hacia arriba una vez. Hacia arriba tenía que rociar una vez. Tenía que decir 1, 1. Decía el sumo sacerdote. ¿Sabían eso ustedes? No. 1, 1. Decía para arriba. Y seguido de 7 veces hacia abajo. Y luego 1, 1. 2, 2. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 1 para arriba, 7 para abajo. ¿Sabe lo que simboliza eso? Ahí se lo dejo de tarea. ¿Sí? Bueno, pero nosotros estamos estudiando qué significan las gotas. Entonces, este es el diagrama. Sáquenle foto si quieren. En 1844, según el estudio que hizo José Bey, cada gota de sangre representaba un año. Si le agregamos el 44, un año, 2 años, 3, 4, 5, 6, 7, llegamos al ¿qué año? 1851, en la venida de Cristo Jesús. Eso es lo que enseñaba José Bey. Pero ¿de dónde sacó que una gota es un año? ¿No? Eso es lo que... Porque Ezequiel 4, 6 días por año te he dado. ¿Vino Cristo en el año 1851?
No. ¿Vino? No, hermano, sabemos que Pero igual- hoy en día no, pero en ese tiempo Todos creían. uno se sentaba a mirar, pero José Bey tiene razón. Y es llamativo y atrayente. Claro, porque es algo nuevo, algo innovador, algo que... Pero lo que dijo Jesús, los falsos cristos. Porque buscan fecha, buscan evento. ¡Ah, qué interesante la gota! Y él dijo, Cristo viene en el año 51. ¿Y quiénes vivían en la época de Bey? Elena de White. Ay, gracias a Dios que tenemos la profeta. Que dice, como el versículo que le gusta a Pablo, sin profecía, el pueblo Se descarría. hace lo que quiere, hermano. Menos mal que estaba la Ellen White, la ancianita ahí, que tuvo que decir algunas cosas. Y Ellen White no estaba sola. No era anciana. ¿Eh? No Era joven, bueno, perdón, sí. Siempre la tenemos como que siempre fue grande, ¿no? Pero Ellen White, ¿con quién estaba? Con su esposo. Ah, Miren, mire, la hermanita, yo me imagino que se ha arrancado los pelos. Pero Elena de White estaba casada. sí. ¿Y su esposo se llamaba? Jaime, igual. Jaime White. ¿Jaime White estudiaba? Sí. Claro que estudiaba. ¿Se enojaba? Claro que se enojaba. Él también se enojó y habló sobre este tema. Ellen White escuchó este tema, claro que lo escuchó. Y escuchó también su esposo. ¿Y saben qué? Le cantó las 40. 1851 era el año en que venía Cristo. Eso es lo que predicamos. ¿Había muchos adeptos? Claro que se les llevó a todos los adventistas ahí. Estaban todos detrás de la fecha del 51 viene Cristo, que si no predicas que el 51 viene Cristo, vos sos un hereje y se cierra la puerta de la gracia. Todo eso pasó en esa época. Ahora, la hermana White, que tenía, como dijo Cecilia, 24 años, cuando escribió una carta, se la mandó así, vía express, por Oca se la mandó a José Bey, Elena de White. Le dijo unas cosas a él. ¿Por qué le dijo unas cosas? Porque el Señor le dio una visión, le dio dos visiones a Ellen White. ¿Dos visiones de qué? Le dio dos visiones por el tema de lo que estaba haciendo Bey. ¿Y qué estaba haciendo Bey? Falsas profecías. Estaba poniendo fecha. Y Dios le dijo a Ellen White, le demostró las visiones porque Bey estaba poniendo fecha. ¿Tienen que escuchar la visión? Sí. Bueno, pero todavía no entramos ahí. Querido hermano, el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe ir y debe ser proclamado a los hijos, ¿qué? Dispersos del Señor. No debe depender de una ¿qué? Fecha. ¿Tenemos que predicar? Sí. ¿Tenemos que predicar el mensaje del tercer ángel? Sí, pero no tenemos que poner fecha, es lo que dice el lenguaje. Nunca el tiempo será una prueba de nuevo. Vi que algunos obtenían una excitación falsa, que surgía del tiempo de la predicación, que el mensaje del tercer ángel era más fuerte, poderoso de lo que el tiempo puede serlo. Hermano, vi que algunos estaban haciendo que todo se inclina al tiempo del próximo otoño, es decir, haciendo sus cálculos en referencia a ese momento. Vi que esto ¿qué? Está mal, hay que poner fecha. Por esta razón, en lugar de ir a Dios todos los días para conocer su presente deber, miran hacia ¿qué? ¿Está mal mirar hacia el futuro? ¿Está mal mirar los eventos que están sucediendo en la Tierra? No, porque son Pero no hay que indicadores, poner pero no. Pero está mal hacer presunción. Claro, está mal si miramos y no acomodamos nuestra vida, hermano. Eso es lo que quiso decirle White. A varios se lo dijo. Como si supiera que la hora iba a terminar en el 51. Esto está en la Revista Evangélica el 21 de julio del 51. Jane White, con el mensaje de la visión. ¿Sabe? Jane White, Elena le contó la visión. Y se puso nervioso Jaime White. ¿Sí? Entonces dice, Jaime White con el mensaje de la visión de Ellen White del 21 de junio. Esa visión, prácticamente pocos conocen esa visión de Ellen White. Sonando en sus oídos, ¿sí? Se la había contado y estaba sonando. Entonces se puso nervioso y le dijo que es lo mejor que hacía. Él escribía también. Entonces dijo, publicó un artículo con buenos fundamentos titulado Nuestra presente obra, donde se ocupa firmemente de la ¿qué? De la cuestión sobre fijar fecha. Revivan Gerald, 19 de agosto del 51. Escribió sobre poner fecha. Eso hizo Jaime White. Entonces,
Revivan Gera el 19 de agosto del 51. Muchos creen que ha llegado el momento de aumentar el fuerte clamor del tercer ángel y hacer sonar la última nota de advertencia al pueblo de Dios disperso. Si realmente así, y creemos completamente que lo es, entonces no podemos esperar ver la misma unidad de punto de vista y esfuerzo unido entre aquellos que creen, como se vio durante los mensajes de los antiguos ángeles. Creemos que podemos. Por lo tanto, debe ser una parte muy importante de la presente obra de aquellos que enseñan la verdad para dejar las opiniones de los hermanos, los puntos de vista que distraen y mostrarles que deben estar unidos en el mensaje del tercer ángel. ¿En qué debemos estar unidos? En el mensaje del tercer ángel. No poner puntos de vista que distraen. Eso dijo Jaime White de una forma revivanjera. Está bien sabido que algunos de los hermanos han estado enseñando que la gran obra de salvación para el remanente, por intercesión de nuestros sacerdotes, se cerraría ¿en cuánto? 7 años. En 7 años viene Cristo. En 7 años viene Cristo. A partir de la terminación de los 1300 días en el otoño del 44. Algunos a quienes hemos estimulado mucho y amamos fervientemente como hermanos y sentimos que eso nos refrena para decir algo que hiera su sentimiento. Sin embargo, no podemos evitar dar algunas razones por las cuales no recibimos el tiempo, no aceptamos la fecha. ¿Quién lo dijo? Jaime White. Jaime White dio 6 razones de no poner fecha. ¿Sabían ustedes eso? Yo lo que no entiendo, cómo no se desparrama esto de que lo que dijo Jaime y lo que dijo Elena, todavía no vimos la visión que le habló Dios, que le mostró. A mí me hizo temblar. Porque los que dan fechas son sensacionalistas. Sí, pero la visión que le dio Dios a Elena de White, a mí me dio miedo, porque ustedes creo que está investigando el tema de la visión, ¿no? Bueno, cualquiera que escucha las razones de Jaime White seguiría como el perrito, ¿no? Con la cola. Miren, 6 razones. Primera razón, esto es lo que escribe Jaime White. La prueba presentada no ha sido suficiente. Es cierto que el número 7 se ha usado mucho en la Biblia y que también se usa en relación con algunas cosas que pueden parecer un reflejo del trabajo final de la salvación. Sin embargo, cuando buscamos un testimonio positivo, una prueba clara sobre este punto, no la encontramos. Nos oponemos a recibir cualquier punto de vista con plena fe, que no tenga un testimonio positivo para sostenerlo, sino que se basa en la mera inferencia, deducciones. Cuando se basa en las deducciones, ¿qué dice él? Lo rechazo, dijo Jaime White. Punto número 1. Ya con este no haría falta otro. Punto número 2 del mensaje del tercer ángel. No depende de fecha. El tiempo no está en lo más mínimo conectado con eso. Punto número 3. Ahora estamos enfáticamente en el tiempo de la espera, ¿sí o no? En el tiempo de la paciencia de los santos y no que se está por cerrar. Nuestra posición actual con respecto a las verdades conectadas, punto número 4, con el mensaje del tercer ángel, se basa en el testimonio positivo y es más fuerte de lo que el tiempo puede ser o ha terminado. No tiene nada que ver el mensaje del tercer ángel con fecha. No necesita. Es más, le estorba la fecha. Si los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesús, no mueve a los hombres a obedecer a Dios, ¿el tiempo qué? Nunca se dice, lo hará. Cuando el Señor dice, yo quiero salvarte así, ¿sí? Acércate, haz paces conmigo. Si vos no escuchás eso, no hay otra cosa que te pueda mover. Ni fecha, ni terremoto, nada no te va a mover si uno no escucha la invitación de Dios. Entonces el tiempo no tiene nada que ver. Punto número 4. Punto 5. Si es el propósito de Dios que se abrace el tiempo, creemos que los hermanos en general estarían llamados. Si hubiera sido eso, Dios le hubiera dicho, abracen el tema del tiempo. No se ha recibido este mensaje solo donde se ha viajado y se lo ha enseñado y se lo ha presentado como un tema de importancia. Si la mano del Señor no está sobre el tiempo y si se recibe solo cuando se presiona a los hermanos. Vos tenés que creer
cree en el tema de la fecha, porque si no te vas a perder. Entonces lo presionan, hermano, no va a creer. En mucho peligro de fanatismo y divisiones. ¿Qué pasa cuando se cree en la fecha? Se dividen los grupos, las iglesias, que son muy temibles. Ese es el punto número 5 y el último. Abrazar, proclamar un tiempo que pasará, tendría una influencia fulminante sobre la fe. ¿Qué pasa el que predica la fecha? Tiene una influencia fulminante. Acaba con... ¿Cuánta fe tiene mi hermano? ¿Cuánta fe tiene? 30%. ¿Cuánta fe tiene Laurita? 80%. Bueno, si ustedes creen en el tema de la fecha, se los fulmina los 30%. Y a Laurita los 80% también se los fulmina la fecha. No le queda nada de una porción de fe, porque lo elimina. Por eso es que el hombre después queda sin fe. Eso es lo que dijo Jaime White. Sí, tiene mucha lógica, porque se pone mucha esperanza, mucho sueño, y después resulta que cuando no se da la fe, Ahí se pierde la que no persona. tenés más, Ya desconfía. no crees más. Estos son 6 puntitos que escribió Jaime White, ¿sí? Estos son algunas de las razones que yo doy. Pero yo quiero escuchar a Elena, quiero escucharla con la visión esa. Bueno, entonces cuando él dio esas razones, 6 razones fuertísimas, hermano, Elena y Jaime White tuvieron conferencias en Medford, ahí por esa zona, ¿sí? En Washington, entre otros lugares, por donde iba ya no se escuchaba la profecía de los 7 años, así se llamaba. ¿Cómo se llama hoy? La profecía del 2031 se llama hoy, le cambiaron el nombre. Ah, Pero en esa época se llamaba la profecía de los 7 años. Es lo que se llama Bale. Joseph Bale, junto con otros hermanos, habían aceptado su ¿qué? Cuando Jaime White ¿era un hombre sincero o no? bien. Sí. ¿Nos podemos equivocar? Claro que nos Sí, podemos nos equivocar. podemos equivocar. El tema es si volvemos nuestros pasos de la equivocación. ¿Él qué hizo? Se arrepintió, hermano. Y rehusaron seguir fijando fechas, excepto... De los 7. Ay, hermano, ¿y por qué este hombre, Stephen Smith, seguía predicando el tema de los 7 años? ¿Por qué seguía predicando? Porque lo había escuchado de José Bey. Ah, hermano, a veces vos te arrepentís, sí, yo me arrepiento de las cosas malas, pero las consecuencias, ah, hermano, este no se arrepintió. ¿Y saben lo que hacía? Durante esa reunión en 1851 en Washington, Elena de White, que estaba allí con su esposo, recibió una visión que mostraba el estado espiritual de los miembros de la iglesia de Washington. ¿Quieren saber esa visión, no? Ella contó su visión durante la próxima reunión y todos los presentes la recibieron como un mensaje del cielo y resolvieron escuchar su consejo. Es decir, todos, menos 2 personas, dieron la bienvenida al mensaje. Elena de White les contó la visión. Todos dijeron, sí, es de Dios, esto, vamos a arrepentirnos. Pero Stephen no quiso. Se opuso al testimonio. Smith sintió que había recibido nueva luz. Es lo que está pasando hoy en día, hermano. ¿Cuánto recibe nueva luz? La nueva luz referente al tiempo de la segunda venida. James y Elena White fueron sus objetos favoritos. Aunque había visto a la señora White estar en visión, no fue suficiente para convencerlo a él. Él creía que los mensajes no eran de Dios. No quería saber nada de ella, excepto, por supuesto, usarla como piedra de afilar. La destrozaba Elena White. A finales del 51 se celebró una conferencia en Washington. Alrededor de 75 personas, incluida Elena y Jaime, vinieron a las áreas circundantes, así como de otros estados. Stephen Smith no tuvo miedo de proclamar su nuevo punto de vista. Ya Dios había hablado, le había hablado. Pero él seguía predicando. ¿José Bey se había arrepentido? Sí. Sí. Ah, Bate, sí. Pero seguía, y seguía en contra del... Ay, hermanos, cuidado, hoy leímos, cuidado de ponerlo en contra del Espíritu Santo, porque hacemos afrenta. Así como también, y eso sería un tema aparte, ¿no? Que hay muchos que no creen. Ese Smith es el de los testigos de Jehová. ¿Eh? Ese Smith es el de los testigos de Jehová. No. Usa. Ah, Otro San Smith, ¿no? Otro Smith. Ah, es otro Smith, sí.
Este es Stephen Smith, por si no lo conocían. Ah, Estaba casado con Matilda. Se convirtieron en guardianes del sábado alrededor de 1050, aunque hizo cierta predicación laica en la década del 50. Stephen Smith tuvo una relación problemática con la iglesia y posteriormente salió a un movimiento secundario en oposición al adventismo. ¿El que decía? Que Cristo viene En 1851. en el 51. Y después, ¿dónde lo llevó el tema de la fecha? Lo llevó a ponerse en contra de la iglesia y tomar una posición. Y las visiones en contra de Elena de White. Algunas fuentes sugieren que Matilda Smith, a diferencia de su esposo, permaneció como adventista del séptimo día hasta su muerte. Pero él él no se arrepintió. no quiso saber nada. Nada de nada. ¿Hasta dónde lleva la terquedad de este hombre? Alrededor del 42, Stephen y Matilda se unieron. Según su obituario, Stephen Smith se entregó al trabajo de proclamar públicamente la segunda venida de Cristo. Posteriormente, los Smith se convirtieron en guardadores del sábado y permanecieron así el resto de sus vidas. Sin embargo, había otros temas doctrinales en los que Stephen Smith estaba en desacuerdo con el nuevo movimiento. Esto incluye una etapa anterior, su creencia en algún tipo de la segunda venida espiritual. Ya cualquier cosa, hermano, creía. En lugar de literal, su apoyo posterior para el 54 como la fecha de la segunda. O sea, Cristo viene, sí, pero es algo espiritual, no es real. Ya lo cambió y Ya empezaba a creer otras cosas. Y su rechazo a las visiones del lenguaje. El lenguaje sí, pero no es de Dios. Estas tensiones consiguientes con el movimiento adventista sabatista provocaron crisis periódicas. En el 51 Smith fue excluido ¿de dónde? De la iglesia, lo tuvieron que echar, hermano. ¿Y hoy qué hacemos cuando hay personas que dicen el error en la iglesia? Bienvenido, siéntese. sí. Esto es lo que deberíamos hacer cuando las personas enseñan. Excluido de la iglesia, pero fue readmitido en el 52 después de haber confesado, renunciado a sus errores. En el 54 Smith abandonó el movimiento nuevamente, pero solicitó su readmisión. ¿Cuántas veces se fue, hermano? Sí, iba, venía. Cuando a mediados del invierno vadió 12 millas a pie por la nieve para confesar sus errores del pasado. Sin embargo, el año siguiente volvió a salir. 3 veces. Duro era esa persona. Era muy rebelde, obstinado. Y permaneció así hasta que unos pocos años antes de su muerte, cuando en el 85 regresó a la iglesia con las palabras autodescritas: otro rebelde se ha rendido. Mira vos. Pero no sabe. ¿Saben? No dice arrepentido, dice ¿Sabe? rendido. Él creía en ese error y hasta lo último iba y salía porque estaba en desacuerdo y tenía un carácter terrible. Terrible era ese hombre que te podía tirar maldiciones y después cantar el himno 5. ¿Saben? Cuando él estaba en el pleno auge de su predicación de poner fecha, ¿saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? Ellen White le escribió una carta a Stephen Smith. Entonces Ellen White, porque ella cuando escribía las cartas lo hacía con mucho amor. A veces reprendía a la gente, ¿sí? Sí, claro. Pero con mucho amor la escribía. Estimada, habla cómo se dirigía. Le escribió la carta Querido. Querida, sí. al hermano Stephen Smith. Stephen Smith la recibió. En el momento que él estaba predicando que Cristo viene en el 51, Cristo viene dentro de 7 años. Cuando recibió la carta, ¿qué hizo Stephen Smith? Era tosudo, era rebelde, cabeza dura era. ¿Qué hizo? Lo agarró y la tiró ahí, tenía un cajón y lo tiró ahí la carta. ¿No la leyó? No la leyó. ¿De quién la escribe? A ver. Ellen White, no quiero saber nada, la tiró ahí, la dejó ahí. Salía de la iglesia y volvía, se arrepentía que esto y hace. Es más, yo le leía ahí, hizo lío la iglesia, se llevaba mal con los hermanos, todos los conocían. Bueno, ahí viene Stephen Smith, este carácter bravo, ni te saluda. Yo me imagino que habrá corrido los bancos, lo habrá golpeado a los hermanos. ¿Qué habrá hecho el hermanito? Esa terrible.
¿Por qué? ¿Por qué? Qué casualidad que los que predican de poner fechas tienen esos caracteres que son tempestuosos, les gusta tratar mal a los hermanos, usted tiene que caer en la fecha y si no le doy un cachetazo. ¿Son así o no, hermano? Son así. No de cachetazo, pero... Son así. Te matan. Y hermano, esto no es nuevo, ya pasó. El de poner fechas te cambia el carácter, te elimina, te fulmina la fe. Y eso le pasó a él. Pero después un día, cuando él fue grande, fue a la iglesia. Ya era muy grande. Los rebeldes de la fuerza, la vejez lo abate. Vieron que hay muchas personas que a veces son viejitas y están mal. Y otros, pobre, no sabe lo que fue de joven. Y a veces siguen rebeldes. Mueren en la suya. Sí. Y él se levantó y dijo, ahí les puse yo, otro rebelde se ha rendido. A él dijo eso. ¿Pero por qué dijo esto? Porque justamente él era rebelde. Y porque Y entendió. no quería entender razones. Escuchen, hermano. Leyó la carta. Pablito. ¿Saben qué? Pasaron 27 años y estaba sentado al lado de la cama y ¿Te sé que acordás? sí. Yo tenía una. Abrió el baúl y vio la carta ahí en baúl, cerrada. La abrió, la empezó a leer y ¿qué le decía en la carta? Queremos saber. Queremos saber. Todo lo que le pasó en su vida se le escribió en la carta, mucho antes. Si yo hubiera hecho caso antes, yo hubiera leído la carta, me hubiera evitado mucho problema. Por eso que esas palabras inspiradas por Dios le arrancó del corazón decir, otros pecadores se arrepienten. Ese fue el Espíritu. Su carácter tosudo y contradictorio lo llevó por el hecho de predicar el tema de poner fecha. Pero se ve que era un hombre de corazón porque En un cambio dramático, Stephen Smith testificó que había llegado al lugar donde creo firmemente que ellos, los testimonios de Ellen White, son todos de Dios. ¿Cuánto es que esperan hasta que Dios los sacuda? Es más, cuando él dice que a veces iba a los lugares esos pobres a pedir comida, ¿quién es ese? Dice que cuando las enfermeras la veían de la iglesia. No querían saber. No le daban. Ay, hermano. La carta personal que había recibido 28 años antes, lo que había elegido no leer hasta ese momento, después de haber encerrado en mi baúl. El llanto es lo que viene de no hacer y escuchar la voz de Dios. Pero hermano, hoy en día estamos en el 2018 y este hombre dice, Cristo viene en el 2031 y esto no es nuevo. Marcos Pozo, Cristo viene en el 2043 y esto no es nuevo, hermano, esto yo ya lo estoy oliendo por la escritura y el espíritu de profecía. Él dice, según sus cómputos, Cristo viene en el último jubileo entre el 2043 y 2044. Son 200 años. Ya tenemos dos. Tenemos este hombre que predica que Cristo viene en el 31. Hay muchos seguidores del 2031. Y acá tenemos otro que tenemos el 2043. Y si quiere se pone otro año usted que quede mejor para su fecha. Tenemos el movimiento del último conteo, que lo pueden encontrar en internet, que ellos predijeron la venida para el año 2012. Bueno, lo tachamos y ponemos otra fecha, 2018. ¿Cuándo? Octubre. Ya pasó. ¿Y qué decía el último conteo? Que Cristo viene en octubre de 2018. Pero usted está diciendo cosas que yo no sé si son verdaderas. Me lo contó una hermana.
un hermano que creía que en octubre iba a venir Cristo, salió, no me lo contaron, me lo contó él. Yo salí al patio, era de noche, me lo estaba esperando a Cristo. Así me dijo él. Yo lo esperé y no vino. ¿Y qué pasó, hermano? Me engañaron. Pero no se dio cuenta por los acontecimientos proféticos que Tendría que ponerse a estudiar fue cuando le pasando. dice Más fácil echarle la culpa Al otro. Claro, o sea, no es que lo engañaron, él se Él dejó solo así. se dejó engañar, claro. Porque Mi hermano, hay un no montón de- le quería tomar el pelo, hermano, pero hermano, ¿y no vino? No vino. Yo me quedé, no estoy hablando del 44, estoy Estoy hablando hablando de este año. Estoy hablando de este año, hermano. El hermano me dijo así. Ah, Yo esperé ahí en el jardín. No vino. Me engañaron. Si yo hubiera sabido antes. bueno, querido. Hermano, la Biblia, el espíritu de profecía. Y esto ya pasó. ¿Y qué hizo el hermano? Se arrepintió, supongo. Se Ahora- arrepintió, se perdió. Miren. Ahora, el último conteo, como se equivocó, ya poniendo nuevamente otra fecha, en que las plagas van a caer el 2019, ¿sí? Ahí tiene el 2018, 18, 2 de octubre el 18, agosto, y ya van formulando, ¿sí? Hasta el 19. Y él me dijo, ahora volvió con lo mismo. Las plagas van a caer tal fecha, dijo. Peor todavía. ¿Qué le dije yo? El tema de la fecha fulmina la fe. Claro. Y él dijo, la ley dominical no es literal, es simbólica. Pero hermano, pero si el espíritu de profecía y la Biblia dice que es literal. No, usted no crea eso, usted no estudia, me dijo a mí. No aprendió. Esa teoría del 2019 empezó a salir hace poco otra vez. Sí, eso yo Que lo he la visto. toman con Ahora- Nostradamus, que habla de cosas que van a suceder. Ahora nosotros decimos, ¿y quién va a creer en esto? Y hay personas que creen y están en el jardín esperando a Cristo. Van pasando los años y van a ver. Acá está el tomado de la página de ellos. ¿Cuándo viene Cristo? Faltan 171 días, 3 horas y 40 minutos. Ah, esa, la de mayo, ¿no? Ah, la de mayo, 2019, ¿no? 21 y 27 de mayo del 2019. Espérenlo, hermano, ahí viene, ¿eh? Esta es la página del último conteo. ¿Quieren más? Hay otro hermano más. Luis Munilla. Él dice, los 6.000 años se completan en el 2022. Luis Munilla ofrece información profética sobre los ciclos del jubileo. 6.000 años terminaron en el 2022, ¿de verdad? Veremos. ¿Esa es una foto real? Sí, es más, tiene sermones en inglés, tiene sermones en castellano, quieren en chino, lo que quieran, tienen todo el material ustedes para ellos. ¿Y qué? Pero yo le digo qué termina diciendo. Él termina diciendo que los 6.000 años terminan en el 2022. Y el si termina en el 2022, ¿qué viene? 2023. Cristo, la venida de Cristo. Ay, después tenemos otras personas más también. ¿Sí? Él dice que en el 2019 va a comenzar la ley dominical. Pastor, usted está hablando de los otros, pero no me lo toca David Ley. Que hermano, yo no sé quién es quién, acá no somos hombres todos. Satanás va detrás de los que van a ser escogidos. Claro. Bill Gates, que es un adventista. Sí, Muy conocido. pastores. Y todo esto de poner fechas y esto, yo no dije fechas, dije Hace esto, poco pero se hermano, la- estamos yendo a eso, a lo que Dios no quiso. Porque Y ustedes, él predicaba bien. claro, Él predica bien, nada más que esto. hermano, está somos pillando. carne y hueso, nos podemos torcer. Usted se separa de la mano de Jesús y va a hacer cualquier cosa. Usted se aleja de los testimonios y el pueblo se desenfrena, hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque la fecha fulmina, deshace, hace añico lo poco que tiene de fe, que a usted le costó años construir. Usted está diciendo que él es pagano, yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo que estos hombres hoy en día están predicando ciertas cosas que están en contra de la Biblia y del espíritu de profecía. Pero no nos olvidemos que Elena de White tuvo la visión. Y en esa visión
ella vio esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es? No sé qué. Una cara. Bien, puede ir. ¿Qué es? ¿Qué es? Un águila. Un animal parece. No. Acá están los ojos. Falsa visión. Es una visión que tuvo Elena de White. Y esta visión, con ese dibujo, dice todo. ¿Sabe cómo se llamaba la visión? El ceño de Dios. ¿Cuándo uno pone el ceño así? Está enojado. ¿Qué visión le dio a Elena de White? Le dio esta visión. ¿Por qué le dio? Porque José Bey estaba poniendo fecha. Y Dios le mostró una visión del ceño de Dios. Estaba enojado. El sábado por la tarde, cuando el sol se ocultaba el cielo, la señora White le dio una visión para reunir los miembros de la iglesia de Washington. Vi que el ceño fruncido de Dios estaba sobre nosotros como pueblo, porque la cosa maldita estaba en el campo. ¿Qué cosa maldita? Poner la fe. Poner fecha. Dios le dice cosa maldita. Estos errores entre nosotros y que la iglesia debe actuar, y la única forma de hacer el bien a los hermanos Ale y Esmí es ¿qué? Es retirar el compañerismo de ellos. Pobrecito, ¿no? O sea, ¿qué hicieron ellos? Alejaron. En su posición actual. ¿Qué es la cosa mal? ¿Qué es algo maldito? Algo maldito. Yo no sé explicar lo que es algo maldito. Yo leo lo que es algo maldito. Es algo que está Deuteronomio. contra Dios. Algo que está mal. Deuteronomio. Capítulo 16. Perdón, 28. Pero acontecerá que si no oyere, versículo 15 en adelante, la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, tu artesana de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás tú al entrar, maldito al salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro de todo cuanto pusiere mano o hiciere, hasta que seas destruido y perezca pronto la causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y Jehová traerá sobre ti ¿qué? Mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras y tomas posesión. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor. Enfermedades del cuerpo son producto de la maldición. Jehová te herirá, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce pesado, y la tierra que está debajo de ti hierro, nada bueno. Dejará Jehová por lluvia tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Hermano, y acá sigue hablando de las maldiciones. Y a veces vemos nosotros personas enfermas porque se han apartado de Dios, no han escuchado la voz de Dios. Eso significa maldición, la cosa maldita. Y es más, en el libro Cartas y Manuscritos habla, hermanos, como para agregarle más a esto, porque esto está por años. Esto está desde el año 45 al 59. Y tengo, qué casualidad, la carta del año 1851. Y en la carta del 51 dice esto. A ver. Manuscrito 1, del 21 de junio del 51, hermano. Advertencia en contra de los que predican
la segunda venida en el otoño del 51. El mensaje del tercer ángel no necesita de fechas para fortalecerlo. El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que nunca debe de depender de fechas, porque el tiempo nunca más volverá a ser una prueba. Vi que algunos estaban entusiasmando falsamente por las predicciones y que habla de fecha, que el mensaje del tercer ángel no puede valerse de fecha. Y seguimos haciendo lo que nos parece mera suposición. El tiempo ha pasado y dejó que los que creyeron en él en un estado bajo y oscuro. Todas las personas que creen eso y que predican siempre van a quedar en un estado bajo y oscuro. Y la influencia de aquellos que creyeron en el que el tiempo ha sido muy molesto. Tal confusión, distracción, ha seguido en el tiempo y luchando contra las visiones. También había perdido el poder del mensaje del tercer ángel y algunos de ellos estaban ¿en qué? En la oscuridad. Fijar fecha. Las señales que él mismo dio a su aparición se han cumplido y por la enseñanza de la palabra de Dios podemos saber que el Señor está a las puertas. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, él anunció de su cercanía, es una parte, claro, debemos predicar, Cristo viene pronto, pero nunca colocando fecha. Nosotros queremos comprender nuestra propia relación con Dios. Nosotros queremos conocer cómo permanecer en la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que estar, hermanos. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No sabremos ni el tiempo de derramamiento del Espíritu Santo ni la venida de Cristo. Mensaje selecto. Usted no podrá decir que Jesús vendrá dentro de unos 2, 5. Nada de eso, hermano. Ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por unos 10 o 20 años. Evento de los últimos días. El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que nunca debe, manuscrito 21, depender de fecha. Algunas personas dicen ser creyentes, se han apartado de la palabra de Dios, dándole las espaldas y además de ser descuidados con la Biblia, que es una guía maravillosa, instrumento que prueba todas las ideas, sostienen el sofisma de Satanás al asegurar que el Espíritu les enseña, el Espíritu Santo me dio la enseñanza y a usted lo tiene ciego y que por lo tanto es necesario destinar tiempo a escudriñar la Escritura. El Espíritu y la palabra concuerdan, dice la Biblia, a la ley, el testimonio. Si no dijeran, no les da más decir. ¿cuánto falta? No Poco. se sabe. ¿Podemos poner fecha? No, no podemos poner fecha. ¿Elena de Guay vio el día y la hora? Sí, Sí, pero se olvidó. ¿Hubo otra persona que supo el día y la hora? ¿Hubo otra persona que supo el día y la hora? Sí, hubo otra persona que supo el día y la hora de la venida de Cristo. Pero cuando salió de la visión, no recordó más nada. Daniel. No, Moisés. no. Juan. ¿Quién más vio? Miren. Con relación a miren, Elena de miren. White, Con esto terminamos. Solamente 2 personas vieron. Miren, Apocalipsis, acompáñenme. Ay, bueno, por Apocalipsis eso, Juan. capítulo 10. Si no era Daniel, era Juan. Capítulo 10. Con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 10 dice, versículo 1, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriban. ¿Iba a escribir Juan? Sí. Claro. Juan, digo, no, no. ¿Se acordaba después? No. ¿Qué le dijo? No escriba. ¿Y pero cómo sabemos que está ahí la fecha? ¿Cómo sabemos? Hermano, esta se la voy a dejar de tarea.
Y creo que tengo ahí un sermón subido en Facebook hablando de los 7 truenos, una serie de los 7 truenos. Miren, en este libro, Testimonios, Comentarios Bíblicos 7A de Ellen White, dice que los 7 truenos tienen que ver con tiempo, cómputos. Ellen White vio, sí, pero no recordó. Juan iba a escribir. Y le dijo, no escriba. Siempre va a quedar como Dios dijo, como Jesús dijo cuando estuvo en esta tierra. Día y la hora, nadie sabrá, solo los hijos, solamente mi Padre se sabe. ¿No sabremos? Sí, sabremos. Pero cuando estemos con la hueste de los salvos, alrededor de los 144.000, según la visión del primero escrito, dice que ahí vamos a escuchar la voz de Dios, dando ¿qué? El día y la hora. Pero una vez que veamos la nube, eso van a ser los que van a escuchar la voz de Dios. Males en forma de trueno, pero solamente los entendidos sabrán. Bien, Daniel dice en el capítulo 12 que esos truenos los impíos no lo entendieron, pero los justos sí. Y creo que tocamos acá el tema de los truenos, no sé si tocamos aquí, no tocamos el tema de los truenos, ¿no? No tocamos. Cada trueno tiene su explicación. Pero por Facebook creo que ya lo grabamos, la serie cuando estuvimos en Lima lo grabamos. Bueno, vamos a terminar entonces con un himno.